Hola a todos y sean bienvenidos al programa La Biblia Exaltada de ecomunionbiblica.com. Yo soy su presentador, Salvador Diego, y hoy estamos buscando las respuestas que nos da la Biblia a varios temas de mucha importancia, en los que la Biblia tiene la última palabra en esos asuntos. Acompañándonos hoy tenemos nuestro panel de dos hablantes, el señor Eddie Ramos y Gabriel Coyo. Este es nuestro episodio número 11. Entonces sean bienvenidos a los que nos ven en Zoom, en YouTube y otras plataformas sociales. Estamos bendecidos y un privilegio que nos acompañen el día de hoy. El programa de hoy es titulado El mundo está dividido porque es el día del juicio contra es algo normal. Y con eso me gustaría darle el micrófono al señor Eddie. Adelante. Gracias, Salvador. Bueno, es cierto que desde el principio del mundo podemos ver en varias cuentas de la Biblia que había división del bueno y del malo de una forma o de otra forma. Desde la caída del ser humano en el jardín, podemos ver que Dios puso enemistad entre la simiente de Dios y la simiente de Satanás. Eso lo encontramos en Génesis 3:15. Y dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y vemos cómo esto sucede muy pronto en la Biblia, porque muy pronto leemos de la vida de Caín y Abel. En el próximo capítulo, Génesis 4:8, dice, y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y si seguimos buscando, encontraremos varios ejemplos más en la Biblia de la división entre el bien y el mal. Pero Dios ha reservado otro tipo de división para el tiempo del fin. Una división entre aquellos quienes antes estaban en el mismo lado o con la misma mente. En el Antiguo Testamento Dios habla sobre una guerra compuesta de tres reinos que vinieron contra la nación de Israel. Y me gustaría leerlo porque van a ver lo que sucede en esta cuenta, que en vez de ellos batallando junto contra Israel, que tipifica el pueblo de Dios, que en realidad comenzaron a destruirse los unos a los otros, y Israel no tuvo que pelear en esta batalla. Esa cuenta la encontramos en Segunda Crónicas, capítulo 20, y me gustaría comenzar en el versículo 15. Voy a leer hasta el 24. Y dice, y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta tan grande multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí, ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que vosotros peleéis en este caso. Paraos y estados quedos, y ved la salud de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, y Jehová será con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro por tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, y adoraron a Jehová. Y levantáronse los levitas de los hijos de Coath y los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, a grande y voz y alta voz. Y como se levantaron por mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios, y seréis seguros, creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y, habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen a Jehová y alabasen en la hermosura de la santidad, mientras que salía la gente armada, y dijesen, Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y comenzaron con clamor y con alabanza, puso Jehová contra
los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y matáronse los unos a los otros, pues los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y como hubieron acabado a los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego vino Judá a la atalaya del desierto, miraron hacia la multitud, mas he aquí, yacían ellos en tierra muertos, que ninguno había escapado. Entonces, esta cuenta es importante porque Cristo habla de un principio bíblico que podemos relacionar con esta cuenta. Se encuentra en Mateo 12:25. En Mateo 12:25 dice, y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y esto es lo que Cristo ha hecho en el tiempo de su juicio sobre el mundo. Esto es porque Cristo está gobernando este mundo, pero no para traer paz, sino para traer división. Y ahora se lo paso a Gabriel. Gracias, Eddie. Quiero continuar con la misma idea del reino dividido. Bueno, muchos en este mundo, los que estamos en el estudio de la Biblia, según la misericordia del Señor, y los que estamos en este camino de seguir lo que Dios nos enseña, sabemos que desde el mismo principio, este mundo le ha sido entregado a manos de Satanás. O sea, Satanás tiene un reino o tuvo un reino desde el principio, desde la caída del hombre, pero es algo que no vemos. Muchas personas podrían decir, bueno, pero no es algo tangible, no es algo que podemos ver, pero bueno, es lo que la Biblia revela. Vamos a leer sobre esto. O sea, Satanás tiene un reino. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 4 versos 5 y 6 dice así: Y el diablo le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, o sea, al Señor. Ese es cuando se registra en los evangelios la tentación del Señor. Y le dijo el diablo al Señor: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Sabemos que Satanás ha estado gobernando entonces desde la caída. Satanás ha estado gobernando este mundo desde la caída, y, y este mundo ha sido su reino. Pero en el tiempo del fin, como estaba diciendo Eddie, llegó el momento en que ese reino de Satanás, según el plan diseñado por Dios de juicio, ese reino de Satanás tenía que caer o ser dividido y llegaría a su fin. Em, y actualmente ese reino eh, ya no está, o sea, este mundo ya no está gobernado por Satanás. O sea, somos conscientes de que en este mundo, entonces mucha gente podría decir, bueno, si este mundo ya no está gobernado por Satanás, bueno, tendría que ser todas las cosas buenas, no tendría que haber maldad y toda esa cosa, porque generalmente las personas asocian a Satanás con todo lo malo, con las mentiras, con la muerte. Eso es algo correcto, pero bueno, sabemos que todas esas cosas, el mal también procede del corazón del hombre, y en este mundo, digamos, el pecado eh, está presente porque, bueno, el hombre está sobre este mundo, y los pecados y todos los males salen del corazón de las personas. Pero en esto tendríamos que hablar un poquito de la cronología, porque bueno, muchas personas podrían decir, bueno, esta escritura está bien, lo que hemos leído en Mateo 12:25 está bien, pero bueno,
¿cómo sabemos exactamente si estamos en el tiempo correcto o no? Entonces sería una pregunta válida, ¿no? Entonces, eh, Dios ha dejado en muchos registros hablando de este tema del reino de Satanás en un lenguaje, eh, lo que se registra en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Jeremías. Jeremías 25, verso 12. Lo voy a tener que leer en la antigua versión acá. Jeremías 2, 25, verso 12 dice así. Y será que cuando fueren cumplidos los 70 años, visitaré sobre el rey de Babilonia y sobre aquella gente su maldad, ha dicho Jehová. En otras palabras, el rey de Babilonia iba a ser castigado juntamente con su reino, ¿verdad? Y en el verso 26, en la parte final, dice, bueno, la espada viene sobre todas las naciones, después dice, y el rey eh, de Babilonia beberá después de ellos. Estoy leyendo la versión antigua. Salvador, ¿podrías chequear si en la versión 60 dice el rey de Babilonia beberá después de ellos? Porque acá dice Cesás. Eddie, ¿podrías confirmar eso? ¿Cuál es dame el capítulo? Jeremías 25, verso 26. Dice, y a todos los reyes de Aquilón, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos de la tierra que están sobre la haz de la tierra, el rey de Sheshak beberá después de ellos. ¿Es ese, Gabriel? Sí, pero yo estoy leyendo en la versión antigua, en la versión 60, quiero ver si dice el rey de Babilonia. Eh, Yo, Me yo parece tengo que la sí. antigua también. Eddie, Sí, yo también tengo el antiguo. Déjame ver si aquí. en el computador o- Sí, aquí la tengo. Ahí dice, Jeremías 25, 26 en la parte final. sí, el rey de Babilonia beberá Ah, después de ellos. ajá. Sí, sí. Y bueno, ¿Mm? entonces eh, hubo digamos, un calendario dispuesto por Dios, porque es después de los 70 años que viene ese castigo al rey de Babilonia y a su reino. Entonces, para decirlo de manera resumida, eh, entendemos que estos 70 años tipificaron el periodo de la gran tribulación o el juicio sobre las iglesias. Y una vez que ese juicio se terminó, o, o para decirlo correctamente, una vez que ese tiempo de los 70 años que tipificaron la gran tribulación llegó a su fin, ese juicio, el juicio comenzaría sobre el mundo y sobre el reino de Satanás en la línea cronológica, en el punto del 21 de mayo de 2011, que fue el momento en que empezó a, digamos, eh, a caer el reino de Satanás y el castigo le llegó a Satanás mismo. O sea, son cosas que hay que verlo y entenderlo en la Biblia, ¿no? O sea, sí ha habido un cambio externo en el mundo a partir del comienzo del día del juicio, como eh, una tremenda división en las diferentes esferas o instituciones del mundo y también un gran aumento de la maldad, ¿verdad? En este mundo. Y esas cosas no van a mejorar. Muchos piensan que toda la maldad que ha envuelto la oscuridad que ha caído sobre el mundo de alguna manera va a mejorar y sabemos por la Biblia que no va a mejorar, sino que esto va a terminar en en la destrucción final, cuando este periodo del día del juicio llegue a su fin y con toda probabilidad y según la información que la Biblia presenta, será en el 2033. Y aquí paro.
Sí, no pude evitar acordarme de cuando fuimos a compartir la palabra de Dios a Argentina y Gabriel y yo salimos por un poco de tiempo con los pancartas y decía eso exactamente que el señor Eddie y Gabriel hablaron de Mateo 12:25 y claro, a Marcos 3:24 y 26 y Lucas 11:17 y 18 dicen lo mismo. O sea, el reino de Satanás ha sido dividido y lo está dividiendo mi Señor y mi Dios Jesús, porque ahora le ha quitado sus reinos a él y ahora él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, este es el mensaje que en Comunión Bíblica traemos a todo el mundo, porque es lo que la Biblia declara. Entonces, pero me gustaría ir a Daniel 5, ya que también me acordé del estudio del señor Eddie que estaba diciendo que el significado espiritual es siempre el más alto. Entonces, me gustaría ir a Daniel 5, empezando en versículo, quizá para agarrar el contexto. ah, Quizá en el 24 dice: entonces de su presencia fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura, y la escritura que esculpió es Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Y la declaración de negocio es: Mene, contó Dios tu reino y ha sido dividido. Tekel, el pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino fue rompido y es dado a los medos y a los persas. Y pues en el contexto histórico, está hablando de cuando el rey de Babilonia hizo esa gran fiesta con sus concubinas y esposas, y estaban usando los vasos que eran del templo de Dios. Entonces no se humilló ante Dios, que le dio todo ese reino, y Dios se lo cobró de una manera muy grande, porque perdió el reino en una noche. Hoy sí que usualmente cuando hay guerra entre dos naciones, la más fuerte se encampa alrededor de la ciudad que van a destruir, y primero los hacen que se les termine la comida y el agua, y entonces que conquistan. Pero esto es tan increíble que sucedió en una noche, y quizá el Señor quiera explicar un poquito acerca de ello. Sí, no, siguiendo con ese mismo enfoque, entendemos como de Gabriel dijo que Babilonia, es importante entender que Babilonia representa al mundo. Y el reino de Babilonia entonces representaría a Satanás. Y Babilonia es el reino de Satanás. Y eso es lo que podemos ver en estas cuentas bíblicas que estamos leyendo aquí en Daniel, cuando Ciro, quien tipifica a Cristo, también es llamado por Dario, vino por noche como ladrón y mató el rey de Babilonia. En Isaías 45, versículo 1, dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé por su mano derecha para sujetar gentes delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Y la palabra ungido, si la estudias, es la misma palabra traducido como Mesías. Entonces, esto nos asegura y confirma que este nombre, de hecho, este hombre, de hecho, representa a Cristo. Y de misma manera que Ciro, otra vez que Ciro es llamado también por el nombre de Dario, conquistó al rey de Babilonia, como Salvador dijo, en una noche. Y Cristo hizo lo mismo a Satanás y su reino cuando vino como ladrón por la noche. Y esto fue lo que Dios estableció en su palabra que sucediera. Salvador ya leyó en el libro de Daniel capítulo 5, pero si seguimos para abajo al versículo 30, pues lo podemos leer cuando sucede. Ahí dice: la misma noche, esto fue después de que Dios escribió en la pared, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Dario, y este es Ciro, y Dario de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Entonces aquí podemos ver que este cuadro, Dios nos explicó en forma histórica. Esto sucedió históricamente, pero esta cuenta histórica
tiene un sentido espiritual y el sentido espiritual nos enseña y confirma que estamos entendiendo esto correctamente, que cuando Dario o Ciro vino contra Israel, o contra la Babilonia, el rey de Babilonia, que lo tomó. Entonces eso significa que Dario o Ciro ahora gobernaban sobre Babilonia, tal como Cristo al mundo. Me gustaría tomar un momento para dejarles saber que estamos en vivo en el web player y significa que estamos siendo escuchados también en la otra parte del mundo, que es en España, ya que tenemos una estación FM por allá para todos los que nos escuchan en España. Y también para recordarles que más adelante vamos a abrir los teléfonos para que compartan, por favor, cualquiera que sea su punto de opinión en este tema. Por favor, sé que les pedimos que se queden en el tema y si hay una progresión en ello, quizá puedan también hacer un comentario en ello. El número a llamar es el 888-986-9883 y tienen que a marcar la tecla estrella 9 para entrar a la cola y la estrella 6 para poder hablar. Adelante, Gabriel. Solo para agregar, digamos, cómo Dios nos proporcionó maravillosamente mucha información de diferentes maneras. Vamos a leer Primera Tesalonicenses 5, verso 12 al 4, donde nos habla de cómo el Señor vino como ladrón en la noche cuando el mundo decía paz y seguridad. Dice así, Primera Tesalonicenses 5, verso 2 y 3. Dice así. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Y, y podemos recordar que cuando Darío tomó el reino de Belsasar, eh, ellos estaban de fiesta, o sea, el reino de Babilonia tomado por Darío fue de manera sorpresiva. Entonces, esto es una similitud muy grande, como el juicio de Dios, Cristo viniendo al comienzo del día del juicio, tomó por sorpresa a este mundo, cuando obviamente sí. El mensaje del día del juicio había sido ampliamente anunciado alrededor de todo el mundo, pero un gran porcentaje de las personas simplemente lo rechazaron y no lo ridiculizaron y no creyeron. Pero cuando ellos estaban diciendo paz y seguridad, cuando ellos pensaban que nada aparentemente en el plano físico había sucedido, bueno, ellos se alegraron mucho y bueno, decían paz y seguridad, acá no pasó nada, pero es algo, mm, la manera en que Dios dejó todo ese registro de lo que pasó es algo muy maravilloso cuando logramos a comprenderlo. Este mundo cayó bajo el juicio de Dios de manera inesperada y sorpresiva, ¿verdad? Sí, sí, y yo me acuerdo en las iglesias, cuando yo estaba en la iglesia, siempre ah, hablaban de que querían y esperaban que Cristo viniera sobre ellos como ladrón por la noche. Y para ellos eso significaba que nadie sabe cuándo viene y que tenemos que estar listos. Pero la Biblia no dice eso. Cuando la Biblia dice que Jesús viene como ladrón por la noche, eso es una advertencia. Ah, Eso en Apocalipsis 3:3, Dios le está advirtiendo a las iglesias y les dice, acuérdate pues lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiéntete. Y si no,
si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Y yo sé que hemos hablado de esto antes, pero Dios nos dice que un ladrón viene a ser, y no es para llevar al cielo. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, durante el día de salvación, Cristo no venía como ladrón, venía como Salvador. Pero en el día del juicio, que comenzó con las iglesias, ahí es donde Cristo vino como ladrón, y no fue para salvar o para llevar al cielo. Así es, sin duda hay unas fechas muy relevantes que nos ha enseñado la palabra de Dios, la Biblia, para entender, cómo llegamos a estas fechas, claro, que son muy relevantes, de acuerdo a la Biblia, el nacimiento del Señor Jesús, claro, fue el 7 antes de Cristo, y la crucifixión y la resurrección fue el 33 después de Cristo. El fin de la era de la iglesia corporativa fue en mayo 21 del 88, y fue cuando comenzó la gran tribulación de 1988 al 2011, que fueron 23 años exactos o 8.400 días. El comienzo del día del juicio espiritual fue el 21 de mayo de 2011, que fue el cierre de la puerta de la salvación y la caída de Satanás como gobernante mundial y de las iglesias también. Entonces el juicio es espiritual y prolongado, no un solo día literal. Y claro, la evidencia bíblica apunta al 2033 como la posible conclusión de este periodo, y es unos puntos solamente de lo que hemos venido a aprender. Sí, 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 si me permite, me gustaría hablar de otro punto, otra prueba que podemos ver en la Biblia que confirma que la división de este mundo no iba a ser mejor como los años pasaron, pero iba a empeorarse cada año, especialmente cuando llegamos al tiempo del fin. Y uno de estos ejemplos, la Biblia nos da, es según la cuenta del diluvio. En la cuenta del diluvio, Dios nos enseña que la condición del mundo no estaba mejor hacia que se llegaba cerca del diluvio, pero estaba peor y empeorándose. Y por eso es que Dios decidió traer juicio sobre el mundo de Noé. Y vemos que Dios no lo haría mejor, sino que lo que hizo fue los trajo bajo su juicio, los condenó porque el mundo se estaba poniendo peor y peor, y con el diluvio los destruyó. En el Génesis capítulo 6, versículo 5, lo podemos leer, y dice, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pensóle en su corazón. Y dijo Jehová, raeré los hombres que he criados de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hechos. Entonces, nuestro tiempo de hoy es semejante al tiempo de Noé, y también es semejante al tiempo de Sodoma. Eso lo podemos leer en Lucas capítulo 17, comenzando con el versículo 26. Y ahí dice, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Está hablando del tiempo del fin. Comían, bebían los hombres, tomaban mujeres, y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, y destruyó a todos. Y eso describe el juicio de Dios que vino sobre ellos. Versículo 28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Y otra vez, esto está describiendo el juicio que vino sobre Sodoma. Versículo 30 dice, como esto sería el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Y el pecado de Sodoma y Gomorra
es bien importante de tomar en cuenta porque podemos, cuando le demos la cuenta, vemos que es bien obvio lo que era. Era el pecado de la homosexualidad. Y vemos que ese pecado ha crecido hoy más que en ningún otro tiempo. Y no se va, eso tampoco se va a mejorar, pero solo se va a empeorar. Y en ambos casos, en el de Noé y de Sodoma, nada se puso mejor, sino que vino el juicio de Dios sobre ellos y vino la destrucción. Pues eso son ejemplos del tiempo en que estamos viviendo hoy, en el día del juicio del mundo. El tiempo cuando la ira de Dios está sobre el mundo entero por su pecado y el tiempo cuando Dios está dividiendo el mundo contra el mundo. Pero ese juicio y esa división comenzó, yo creo que Salvador lo dijo, comenzó con la casa de Dios, que representan las iglesias del mundo. Y fue en ese tiempo cuando Dios dio el mandato de sus hijos verdaderos de salir de ellas. Ahí fue cuando realmente vimos una gran división entre los que antes estábamos en un acuerdo. En otras palabras, la gran división en el tiempo del fin comenzó primero entre las iglesias del mundo y después la misma división pasó sobre el mundo entero. Gabriel, ¿desea comentar en ello? Sí, yo quisiera volver, no lo hemos leído en una parte en Jeremías 25, vamos a volver a Jeremías 25, verso 15 adelante, dice así, porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano el vaso del vino de este furor y da a beber de él a todas las gentes a las cuales yo te envío y beberán y temblarán y enloquecerán delante del cuchillo o espada que yo envío entre ellos. Y tomé el vaso de la mano de Jehová y di de beber a todas las gentes a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en soledad, en escarnio y en silbo y en maldición como este día. Estaba comentando eh, Sal- eh, Salvador, que estabas compartiendo un poco de la línea cronológica de cómo en el final de los tiempos el juicio comenzó sobre la casa de Dios, y es lo que nos está hablando aquí en el verso 18 cuando la espada comenzó sobre ellos y cuando ese periodo termina, pasa, como estamos leyendo hace un rato en el final del verso 26, y después de que la espada o la copa sea bebido por la casa de Dios o sobre Jerusalén, eh, la espada comenzaría sobre el rey de Babilonia o Satanás y en todo su reino. Solo quería, eh, digamos, repasar esto. Así es. Ya, sin duda, ah, como algunas personas lo piensan, que este es un fenómeno humano, la división que sucede en todo el mundo, pero la Biblia nos da una explicación más certera, que sin duda es un juicio espiritual y como lo dijo el señor Eddie, lo dijo Gabriel, así que la división actual es distinta, sin precedentes a todo lo que ha abarcado en las esferas sociales, políticas, familiar, internacional. El mundo está más polarizado que nunca, sin duda, y las encuestas lo confirman, o sea que es sin precedentes. Y las explicaciones que dan hoy sí que en las del clima y de la política o inmigración o cualquiera de esas cosas, no lo explica. En cambio, la Biblia nos dice la verdad, la división es el fruto del juicio espiritual iniciado en el 2011. Y la división es como el juicio que trae el Señor Jesús, así que Él es el juez y divisor. Como lo explicó en uno de sus estudios el señor Eddie, creo que no sé dónde, en qué libro sea, señor Eddie, cuando nos explica que Él es el juez y divisor, no sé si se acuerde de ello. Sí, Cristo lo dijo.
En Lucas capítulo 12, versículo 14. Yo lo leo. Y ahí dice, más él le dijo, hombre, ¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? En otras palabras, él está aquí explicando que en este caso todavía él no llegaría como juez o partidor, pero llegaría el tiempo cuando sí, Cristo vendría como juez y como partidor de las naciones. Y el calendario de que estamos hablando, yo creo que ya hemos hablado un poco de calendario antes en otro programa, pero sin el calendario es imposible para que los escuchantes entiendan cómo sabemos que estamos en el punto cuando Cristo está gobernando y dividiendo el mundo. Y entonces, porque el programa no es tan largo, no podemos explicar el calendario cada vez. Pero según el calendario, entendemos que desde la fecha exacta que Dios nos dio del diluvio, 7.000 años después, es cuando Dios cerró la puerta al mundo. Pero 23 años antes de eso es cuando el juicio comenzó en la casa de Dios. Y esa división, como estaba hablando antes, es cuando Dios nos mandó a los hijos de Dios que salgan de las iglesias. Y entonces, en ese tiempo, comenzamos a entender cosas de la Biblia que antes estaban selladas, cosas que cuando venimos a entenderla, comenzamos a enseñarlas. Pero esas enseñanzas contradecían contra lo que estábamos aprendiendo en las iglesias, contra todo lo que nos enseñaban en la iglesia. Entonces, muchos salieron por su propia cuenta, otros las iglesias le sacaron porque no querían ese tipo de evangelio en su iglesia. Entonces ahí vimos una división comenzando, una división grande, porque ahí pensábamos que todos éramos hermanos con la misma fe, pero entendíamos ahora, cuando Dios abrió las escrituras y solamente los hijos de Dios entendieron, pero todos los demás que estaban en las iglesias no lo entendieron y rechazaron ese entendimiento, que ahí sí que fue que podíamos ver la diferencia entre los que Dios realmente salvó y los que no. Gabriel, adelante. Sí, yo quería compartir en Apocalipsis 16, verso 10 19, que habla de la caída y la división de Babilonia. Ya hemos dicho que Babilonia es el reino de Satanás, y en el Antiguo Testamento el, eh, el rey de Babilonia tipificaba a Satanás. Dice así Apocalipsis 16, verso 19. Y la ciudad grande, o Babilonia, fue partida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. El mismo lenguaje que Dios usó en Jeremías, donde estaba hablando de dar a beber el cáliz de la ira del Señor a- al rey de Babilonia y a su reino, Babilonia, ¿verdad? Entonces, aquí nos está hablando el tiempo cuando cayó. Cuando cayó, no sé si Eddie, podrías ampliar la idea qué implicaciones tienen al presente de que el reino de Babilonia haya caído. Sí, sí, como lo que estamos hablando, el Babilonia, el reino de Satanás representa, y Satanás como el rey de Babilonia. Pero entonces, cuando Dios los trajo bajo el juicio, o cuando um, cuando vino Ciro, quien representa a Cristo, él vino a quitarle ah, la autoridad que el rey de Babilonia tenía, o espiritualmente podemos decir, él vino a quitar la autoridad que Satanás tenía sobre el mundo.
Entonces, el lenguaje que tú estás leyendo aquí nos explica que eso es lo que vino sobre Babilonia. La ira de Dios vino sobre Babilonia y la ira de Dios todavía está sobre Babilonia, porque todavía estamos en el día del juicio. Y no solamente, yo sé que estamos hablando de Babilonia, pero Babilonia no es el único, la única nación que representa el reino de Satanás. También Egipto, entendemos que Egipto representa también el reino de Satanás. Vamos a decir, en el libro, déjame ver si lo encuentro. Sí, en Ezequiel, capítulo 29, versículo 3. Así es como entendemos. Este es solamente un versículo que nos ayuda a entender que Egipto es otra representación del mundo del reino de Satanás, porque ahí habla del faraón y vamos a ver cómo lo describe. Habla y di, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí contra ti, faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es mi río, y yo me lo hice. Entonces, aquí dice que Faraón se asemeja al dragón. Entonces, ¿quién es el gran dragón según Apocalipsis? Es el diablo, es Satanás. Y entonces así, aquí entendemos que cuando leemos en la Biblia sobre Egipto y las cosas que pasan sobre Egipto, también entendemos que está tipificando o está representando el juicio de Dios sobre el mundo. Por ejemplo, en Isaías 19, vamos a comenzar con el versículo 2. Bueno, con el versículo 1, y dice, carga de Egipto, y volveré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará con su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desavencerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus mágicos, a sus pizones y a sus adivinos, y entregaré a Egipto en manos del Señor duro, y, y rey violento, y se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, este es el mismo lenguaje que estamos leyendo sobre lo que sucede en Babilonia, o sobre Babilonia, que Dios se alzó contra ellos en juicio y que los comenzó a dividir unos contra los otros, o vamos a decir, los del mundo contra aquellos que son los del mundo. Ya para continuar ese pensamiento que acaba de explicar el señor Eddie, yo creo que otro ejemplo de donde Dios dispersa y divide a la humanidad como juicio sería la Torre de Babel, quizá, como lo explica en Génesis 11, quizá empezando el versículo 3. Y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo y cosámoslo como fuego, y fueles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Quizá quisiera expander un poquito en eso, señor Eddie. Sí, eso es otro buen ejemplo de Dios mirando hacia el mundo y trayendo división para que los dividan.
Efectivamente, o históricamente, Dios haciendo esto dividió a la gente que se comunicaba en un lenguaje ahora se iban para un lugar o los otros para otro lugar, entonces ya no estaban en un acuerdo como estaban antes. Y eso es la idea de lo que está sucediendo en el día del juicio, en el día de hoy. Ahora, cuando miramos en las noticias, y antes veíamos la derecha contra la izquierda. Ahora es la derecha, políticamente hablando, es la derecha contra la derecha y la izquierda contra la izquierda. Y es bien raro porque, ¿sabe? Para nosotros, cuando estamos mirando esto, estamos sacudiendo la cabeza y pensando, ¿qué están haciendo? Deben de estar están en el mismo lado, entonces deben de estar de acuerdo. Y no solamente es en la política, pero en cualquier lugar donde estamos mirando. Y no solo eso, pero también en nuestra propia casa, en nuestra propia familia. Y eso es lo más difícil, porque cuando vemos la división que sucede ahí, porque lo tomamos personalmente, y para nosotros se hace un poco difícil. Cuando estamos predicando que la puerta está cerrada, pero ah, sabemos que tenemos ah, niños todavía bien chiquitos o bebés que vienen o cualquier tipo de familiar. Y para nosotros se hace bien duro esa predicación, pero no solamente porque es un evangelio duro, pero también porque sabemos que puede ofender a un familiar que quizás está escuchando este programa. Puede ser que se ofendan y nos insulten o no quieren hablar con nosotros o algo. Pero nosotros no podemos hacer nada contra parar esa división entre la familia. Si paramos de predicar, entonces no estamos siendo fiel a la palabra de Dios. Y si no estamos siendo fiel a la palabra de Dios, y en vez queremos ser fiel a nuestra familia, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y siempre, no importa cuánto de difícil sea, queremos ser la voluntad de Dios. Ya, sin duda, la división está en todos los niveles y pues el juicio comenzó con la casa de Dios y la división era palpante en todas las denominaciones, por eso es que también cayeron, porque había esa desunión también, quizá ese sea un ejemplo, no estoy seguro cómo explicarlo, pero pues es el Señor que trajo esa desunión también en todas las denominaciones, que tenían una diferente doctrina para cada explicación, tal vez. Sí, solo quería agregar obviamente esta división de la que estamos hablando es en el ámbito, o sea, espiritual, se ve externamente en algunos aspectos, pero solamente lo podemos llegar a comprender y bueno, hemos dicho basados en la Biblia que el Señor vino en juicio y tomó y el reino para él, digamos, para gobernarlo, pero no de una manera benevolente. La gente pensaría que cuando decimos que el Señor está gobernando este mundo, la gente pensaría, bueno, todos los males y asesinatos, crímenes se tendrían que terminar, pero no está gobernando, digamos, para el bien de los no salvos el Señor actualmente. Vamos a leer Apocalipsis 11, verso 15, dice así. Apocalipsis 11, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo, recordemos el mismo reino que anteriormente eh, había sido entregado a Satanás y sobre el cual Satanás había gobernado por muchos años, por mucho tiempo desde el principio, dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y en Apocalipsis 19, verso 15 dice, y de su boca, o sea, del Señor, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro.
y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso en el día del juicio, ¿verdad? El contexto es en el día del juicio. Y es muy curioso el lenguaje que Dios usa, herir a las naciones y gobernar o regir con vara de hierro. No sé si Eddie podrías expandirte o explicar detalladamente este aspecto porque nos habla que eh, el gobierno actual para los redimidos o los salvos tiene, digamos, un impacto diferente que sobre los no salvos. ¿Podrías hablar sobre eso, Eddie? Sí, ¿cuál era el versículo que acabas de leer? En Apocalipsis Apocalipsis 19, verso 15. verso 15. Y de su boca sale una espada águeda para herir contra ellas las gentes, y él los reirá con vara de hierro. Ah, no tengo mi concordancia conmigo, pero la palabra reirá también creo que se traduce como alimentará. Entonces, con la misma barra que hiere al mundo, Dios está alimentando a sus ovejas. Y eso es el mandamiento que Dios nos dio durante el día del juicio. No solamente predicar el evangelio del justo juicio de Dios, pero también a la misma vez apacientar o alimentar a las ovejas de Dios. Y de misma manera que durante el día de salvación nadie sabía quién era un elegido de Dios, entonces predicábamos el evangelio de salvación a todos. Y era la obra de Dios, nada más, no de nosotros, para que aplique la palabra de Dios a cada elegido y que lo traiga al reino de Dios. Entonces, durante el día del juicio, estamos haciendo lo mismo. Estamos predicando el evangelio del justo juicio de Dios y estamos a la misma vez apacientando a las ovejas de Dios. No sabemos quién son. Entonces, estamos predicando este mensaje a todos. Y todos los que tienen orejas de oír, como Jesús dice, oirán y van a seguir la verdad y van a ser atraídos, perdón, van a ser atraídos al mensaje que estamos predicando. Entonces, no es nuestro deber tratar de contar todas las gentes que están siguiendo este ministerio. Eso es de menos. Lo de nosotros es predicar la verdad que entendemos de la Biblia y Dios se encarga que esa verdad llegue a los oídos de todos que Él ha salvado antes de cerrar la puerta. Sí, hoy sí que las reacciones humanas es el escepticismo. Dice que muchos rechazan la idea de que es un juicio espiritual porque no vieron nada visible o que ocurrió en el mayo 21 del 2011, pero la Biblia anticipa este escepticismo. Por ejemplo, en segunda de Pedro capítulo 3, quizá empezando en versículo 4. No, en 3 quizás, sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por el agua y por el agua está sentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Entonces, hay escepticismo porque sin duda no tienen el Espíritu de Dios, pero es un juicio espiritual, claro, y solamente lo va a poder entender el Hijo de Dios. Y es para los hijos de Dios que es la esperanza y la exhortación para que puedan permanecer hasta el final. Porque la división, aunque la división nos afecta a todos, los creyentes son edificados sobre la roca, claro que es Cristo, y resistirán la tormenta, porque Cristo es esa roca, claro, donde se construye esa casa. Y el mensaje que traemos es la advertencia, pero también el consuelo, el juicio es la evidencia de que Cristo reina. Él es el Rey de Reyes, Señores y Señores, ahora en estos días del juicio y los suyos van a perseverar hasta el fin. Entonces es un consuelo para todos los elegidos. Sí, sí, sí. Si me permite, tengo hasta un pasaje más que me gustaría leer, que también habla sobre la división entre las naciones impías.
Se encuentra en Ezequiel 38:21. Ah, y tenemos que entender, cada vez que leemos de una espada viniendo, aunque sea históricamente, que eso siempre se refiere a un juicio. Entonces aquí el juicio es sobre la nación impía de Gog. Y en versículo 21 dice, y en todos mis montes, esto es Dios hablando, y en todos mis montes llamaré contra él espada, dice el Señor Jehová. La espada de cada cual será contra su hermano. Y entonces aquí Dios otra vez está afirmando el entendimiento que durante el día del juicio, cuando Dios trae su espada, que cada persona que no es salva va a estar contra quien antes estaban en acuerdo, cada uno contra su hermano. Esta es la división que Cristo está haciendo porque Él está gobernando el mundo. Él está gobernando con vara de hierro y Él está dividiendo a las naciones para que se destruyan uno a los otros. Y cuando nosotros miramos las noticias, el mundo, las escuelas, lo que sea, podemos entender que no están tan divididos, o están tan divididos, pero no es porque esto es algo que normalmente ocurre. Están tan divididos porque el tiempo en la historia del mundo en que estamos viviendo en el día del juicio, en el día que Cristo mismo está dividiendo a las naciones unos contra los otros, hermano contra hermano. Y nosotros que entendemos lo que está sucediendo, podemos ver y podemos confirmarlo y podemos ver, wow, esto está sucediendo porque estamos viviendo en el día de juicio. Y yo he notado varias noticieros políticos que siempre más y más están hablando y usando la palabra división. Y los títulos de su mensaje habla de división aquí, división allá. ¿Por qué tanta división? Y eso nos ayuda a entender que sí, Dios es quien está haciendo esto. No es algo normal. Esto es algo que solo está sucediendo porque en el día que estamos viviendo. Entonces, adelante, Salvador, Gabriel. Sí. sí, disculpa, creo que alguien dejó una pregunta, no sé si, bueno, nos queda unos poco tiempo, pero no sé, es Dale, Osvaldo, a ver. Sí. ¿verdad? Oh, sí, dice, buenas noches, ¿qué podemos decir de la división del rey David contra su hijo Absalón? ¿Pueden explicar? Quizá quiera ampliar en eso, señor Eddy. Sí, y de lo que yo entiendo de esta cuenta, Absalón quería tomar el reino de su padre David. Eso sí era una división, pero yo creo que esa división era más entre el bien y el mal, y no contra el mundo y el mundo. Porque David sabemos que tipifica a Jesucristo y Absalón quería el reino de Dios, tipificando a Satanás. Ah, pero sabemos que en el fin no lo logró. Entonces, no sé si exactamente, no sé si podemos decir exactamente que eso se relaciona con lo que está sucediendo en el día del juicio. Bien Yo dicho, pregunto, señor Eddy. disculpe, perdón, disculpe, yo pregunté eso porque solo porque Absalón era el hijo de David. Pero Ajá. yo sé lo que está diciendo, yo a la misma vez yo sé lo que está diciendo. Am, entonces, lo que yo quiero preguntar es si Absalón está tipificando a Satanás. Am, ah, Satanás es el creación de Jehová. Ese, la verdad, lo estoy diciendo bien. Sí, yo Sí, creo que se entiende. y quizás me equivoco cuando digo que representa a Satanás, porque no lo estaba pensando de esa forma, de que era hijo de David. Ah, Quizás puede representar a las iglesias en vez, Ujú, porque son las iglesias que tenían relación con Cristo. Y las iglesias sabemos que ellos querían
no sé si esta es la palabra correcta, ellas querían tomar la autoridad de Cristo y no les fue permitido. Ok, ok. Ok, Muy muchas bien. gracias. Sí, muchas gracias. Gracias Sí. por llamar y compartir. Creo que nuestro tiempo se ha terminado. ¿Que desean decir algo antes de que cerremos? Para mí eso es todo, creo. Muy bien. I don't mean to interrupt you guys. I just wanted to suggest if you guys let those listeners over the web radio and also Spain, just periodically, if you mention the number to call. I know we run out of time, but just for next time, that Así way they can es. call on to that number. Así a todos los que nos escuchan en España, el número a llamar es el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. Gracias por compartir y estar con nosotros el día de hoy. Parece que es el teléfono de Salvador se cortó. Pero vamos a despedirnos y vamos a decir gracias a todos por estar con nosotros. Y si Dios permite, nos vemos la próxima semana. Gracias, señores. Sí. Sir Carl. All right. Thank you. Thanks, Salvador. We'll start our next program Thank you. shortly.